compartir con ustedes la experiencia del monasterio al ministerio. Increíble para muchos católicos que un sacerdote se haga protestante. Para ellos la única iglesia que fluye salvación es la iglesia católica. Mas sin embargo, cuando vemos la teología exegética, la teología dogmática, y vemos los principios de exégesis bíblica, vemos que la iglesia romana está bien lejos del Calvario. Vamos a abrir nuestras Biblias. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Dios bendiga a la sierva que Dios ha puesto en este lugar. Admiramos el ministerio de las mujeres. Hemos tenido el privilegio de ordenar y graduar pastoras, más pastoras que pastores, en este departamento de Santa Ana. El año pasado salieron 19 pastoras y solo salieron 12 pastores del Instituto Bíblico. Pero las razones pueden variar. Libro de los Hechos, capítulo 9. Amén. Si lo tienes, se pone sobre sus pies y damos lectura a la inmortal palabra de Dios. Amén. Su palabra dice así, hermano, libro de los Hechos, capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres del camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para recobrar la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, y para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Te damos gracias, amado Dios, en esta noche. Grande y maravillosa son tus obras, Señor. Estamos delante de tu presencia para darte la gloria y la honra. Venimos ante ti, Señor, con un corazón agradecido. Te pido, Padre, que abra el entendimiento de los que oyen, de los que están presentes.
Que tu Espíritu Santo fluya en esas mentes para interpretar tu palabra. Que seas tú, oh Dios, el que hable y no mi persona. Limpia, Señor, los aires. Quita todo estorbo del enemigo. Y en el poder de la sangre del Cordero, declaramos libres este lugar para la gloria y la honra de tu nombre. Amén, Señor. Gloria a Dios. La conversión del apóstol San Pablo viene a sellar el acontecimiento más grande de la iglesia. Después de ser perseguidor de la iglesia, se vuelve seguidor de la misma. Nadie se imaginaba que el hombre, aquel hombre poderoso, aquel hombre que había estudiado mucho la ley, filosofía, biología y todo lo que terminaba en ella, no conocía la gracia de Dios. Sabía de Dios, como sabemos del presidente Bukele, pero no lo conocemos. Si lo conociéramos, estuviéramos en otra categoría nosotros, si fuéramos amigos de Él. Pero ser amigo de Dios implica estar cerca de Él y hacer su voluntad. Y Pablo había escuchado hablar de los milagros de Jesús. Había estado cerca de Él, de manera que Él sabía el poder que emanaba del Maestro Jesucristo. Pablo era maestro de la ley. Nadie podía discutirle. Y por eso dice la lectura que hemos leído ahora, que su palabra iba a ser llevada a los príncipes, a los sacerdotes, a los de la clase política, a los de la clase social. Muchas veces nosotros no podemos entrar a esos lugares, como el Estado Mayor, lugares donde hay bloqueos para entrar. Pero hay hombres de Dios que se levantan con poder y gloria para entrar a esos lugares. Y Pablo era uno de ellos. Pero tuvo que pasar un proceso el apóstol. Y los procesos de Dios son los que nosotros no queremos pasar, le tenemos miedo. Y Dios tiene tres formas de responder a sus peticiones. Una es no, y ese no de Dios duele mucho porque queremos ya el milagro y no es el momento de Dios. Porque usted se va a ir de la casa de oración, porque usted se va a dejar de la presencia de Dios. En la prueba estamos más cerca de Dios. Tantito hace el milagro, usted se va. Y otra forma de responder a Dios es esperar. Esperar. Y esa espera cuesta porque no tenemos paciencia. Perdemos la fe, la esperanza. Y no llega el milagro. Yo quiero ya el milagro. Hermano, he pasado largas noches de espera para tomar la decisión que tomé. Horas de angustia decisiva, donde yo estaba en un dilema y le decía, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo desde pequeño sentí en mi corazón el deseo profundo de servir a Dios. Mas no sabía yo que iba a ser protestante en la larga. Y otra forma es ya. Hoy, Señor, Él va a hacer obra en usted hoy. En esos amigos que tenemos aquí, están padeciendo de muchas enfermedades algunos. Y Él es poderoso para sanar. Él es poderoso para dar consuelo al afligido. Dios tiene poder para transformar su realidad. Cuando lo cree, a su nombre, dele palmas a ese Rey que vive y permanece para siempre. A su nombre sea la gloria. En aquel tiempo, mis padres y yo decidimos que me haría sacerdote. Mi madre me llevó de la mano a un convento donde me entregó con un sacerdote diocesano. Son órdenes de la Iglesia Católica, grupos religiosos de sacerdotes. Bajo la cobertura de ellos empecé el monasterio, siendo un alcohólico, siendo un seminarista menor. Y luego el Señor empezó a tocar mi corazón dentro del seminario. Yo no sabía en sí que Él era Dios, porque yo estaba acostumbrado a
las pelotas de una camándula. No estaba acostumbrado a orar como que ahora en la iglesia evangélica, a presentar ayunos, sacrificios. El último proceso que he pasado es una fractura de calcáneo que quedó mi calcañal completamente. Y por eso también con ese bastón. 10 meses de silla de ruedas, 6 meses con muletas y ahora con ese bastón. Pensé que nunca iba a caminar y Dios tiene todavía propósitos. Y Dios quiere cumplir esos propósitos en su vida. Deje el espacio a Dios para que haga lo que usted no puede hacer. El alcoholismo mata, daña el hígado, el páncreas, el sistema nervioso, el sistema digestivo, el tabaco. Eso roe en el corazón del hombre. Cuando venimos a los pies de Cristo de manera misteriosa, desaparecen muchas cosas de nosotros, las malas palabras, las malas costumbres. Porque le damos paso al Espíritu Santo para que haga su obra en nosotros. Y lo primero que reestructura Dios desde el corazón del hombre, para reestructurar la familia que usted tiene. Mi familia era católica. Yo nací en el Perú. Soy peruano de nacimiento. Mi madre era bruja. Ella tenía un centro de espiritismo. Mi padre era peruano, mi madre era católica. Y empezó a vivir en el seminario, creyendo en la fe que mis padres habían inculcado desde pequeño en mis abuelos de Dios. Desde ese momento yo quise servir a Dios. Para llegar a ser sacerdote hay que pasar un proceso de formación continua. Filosofía, la madre de toda la ciencia, teología, lo que estudia la fe del hombre, lo que estudia la existencia de Dios. Y se niega una otra. Pero dice la Biblia, yo sé que mi Redentor vive, porque después de esto Él me levantará. Queremos un Dios que no lleva, no ocupa que lo cargue. Y pertenecer a la compañía de Jesús, los padres jesuitas. Para ingresar al seminario mayor de los padres jesuitas, yo tenía que contar con un título de la universidad. En la Iglesia Católica, las órdenes religiosas estudian un año de aspirante, un año de postulante, 2 de novicio, son 4 años, 4 de filosofía, 5 de teología, previamente un título de la universidad de 5 años. Están llenos de letras. En una ocasión, la Biblia nos dice que la letra mata y el espíritu vivifica. No es que usted no va a formarse, sino que uno tiene que confiar en el conocimiento humano. Porque a veces nos equivocamos nosotros, pero Dios no se equivoca. Y la Biblia dice, Dios es espíritu. Y todos los que le buscan y le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Porque tal adorador busca a Él. Entonces la Biblia no necesita un teólogo para que se entienda. Dios a través del Espíritu Santo lo hace. Pero vayamos a lo que me trae aquí. Somos 16 sacerdotes convertidos a Cristo en el país. Y vienen otros de los Cristo. Al principio, cuando predicaba la comunidad, era un hábito negro. Pero después del Espíritu Santo me volvieron a hacerlo. Cuando entré al seminario, yo era más adolescente. Y empecé el largo periodo de reflexión. Realmente los protestantes ya existían.
Evangelio existe desde que existe la palabra de Dios. Hace miles de años. Y había una iglesia evangélica junto al seminario de Ciudad. Había un grupo de creyentes. Las hermanas siempre con sus mantos. Los hermanos brincaban, no entendían por qué brincaban. Yo pensaba que tenían epilepsia. Y los brincaban. De repente yo fui escuchando aquella palabra que el hombre predicaba en el transporte de esa iglesia. Yo todavía no estudiaba teología, estudiaba filosofía y estudié psicología clínica antes de llegar al seminario. Y un psicólogo le cuenta que hay mucho en cosas de esa naturaleza. Porque todo se refiere a la conciencia, a la mente. Y eso está aquí. Pero a veces no está ahí, sino que el Espíritu Santo le habla y usted pone la palabra como profeta de Dios. El problema es el profetismo que hay en el Espíritu. Pero el mensaje era para el rey, siempre. Y la profecía, usted sabe que es para restaurar, nunca es para maldecir de entrada. Aquel hombre de Dios no había ido a la escuela nunca. Apenas había hecho el segundo grado y por equivalencia. O sea que no había estudiado. Hicieron un examen de coeficientes intelectuales de suficiencia. Y en el lugar, pues, leía la palabra porque una niña se la leía. Y empezaba a predicar y le decían el carrón de santo. Porque era leñero. Algunos términos yo los entendía, otros no. Él decía, lo traiga, porque si lo traía. Les he dicho que se arrepientan, bestias. Andan de negro porque el que adoran está muerto. Ustedes, si llevan esos principios en el hombro, a la verdad yo nunca caí más. Me pagaban por cargar. En el pueblo donde yo nací, las cuadras eran pequeñas, eran pocas cuadras. Y cuando ya se terminaron las cuadras del pueblo, inventamos otros santos más, metíamos a San Juan por la Virgen, por la Dolorosa. Y le limpiábamos con tomate la cara para que brillara. Resulta que como no había imágenes y se repetían las cuadras, le decíamos a la gente, carga esta piedra que es lo mismo. Y cada vez que hacían un acto de San Juan se tenía que pagar. Que se juzgaban los pecados con dinero. Y con dinero puede comprar oro, puede comprar maridos, mujeres, pero no el cielo. Puede comprar un crucifijo, pero no a Cristo. Y yo me pregunto, hermanos, ¿cómo ustedes llegaron a conocer la gracia misericordiosa de Dios? Si vamos a entrevistar a cada uno de ustedes, va a haber un testimonio diferente. Cómo Dios lo trajo a tu vida. Cómo Dios me trajo a mí siendo sacerdote. Empecé ese periodo largo de filosofía. Llegué a creer que Dios no existía nunca. Porque la filosofía comprueba científicamente que Dios no existe. San Juan dice, y lo repito otra vez que yo lo repito. No sé cómo debemos de adorar a Dios, que Dios tiene cuerpo, alma y espíritu. No voy a explicar esto ahora desde la parte filosófica, sino que decirle que tenemos un alma que salvar. Pero como no la vemos, no sentimos las emociones. Aquel hombre que predicaba no se cansaba de hacerlo. Se
apoderado de una comarca donde era un tugurio, decía, cuando una zona marginal. Levantó un templo de zacate con bancas de varas de bambú. Ahí se sentaban los hermanos, ahora de que decía, se no puede dormir. Ellos se caen y se murieron. Aquellas mujeres, aquellos hombres, estaban a lo rústico, pero eran alegres, contentos, ellos se gozaban. Yo no creo que sean vibras las que se respiren en este lugar. Solo se queda la presencia de Dios. Y Él está en todas partes, aleluya, dale palmas al Rey. Tengo un hermano que es sacerdote, dos primos sacerdotes, una prima que es monja. Antes era brillante con ellos porque siempre me consultaban a mí lo que iban a hacer. Ahora soy el ave negra para ellos. Ellos no pueden verme, yo no tengo una casa como que tiene una casa. Yo tengo una en el cielo, donde el río y la polilla no corrompen. Y todo se queda aquí. Mis títulos aquí van a quedar. Yo trabajo en un hospital y predico la palabra. Dios así lo vuelvo conmigo. En aquel momento empecé a escuchar a aquel hombre y un día me dijo el superior del convento, ¿para qué oíste esa bagatela? Ese himno de alfabeto antes que viene para adelante, no que para atrás caminara. No sabe leer, le leen la Biblia para predicar. Vos sos licenciado en psicología, vos vas a ser licenciado en filosofía, vos vas a ser licenciado en no sé qué más cosas. Y yo decía, pero mi alma, ¿a dónde va a estar? Yo me fumaba 20 cigarros al día. Antes le dio un cáncer de pulmón. Y no crea que era trenzuda exactamente la que tomamos. Era más allá de una chicha, dicen en el país aquí. Allá en Perú dicen pisco, porque ya no pega el alcohol. Y entonces el hombre acude a lo que el diablo le presenta. Aquel varón de Dios, por no cansarles, siguió predicando y siguió predicando. Y un día yo me acerqué a la champita que yo había hecho, no era champa, era un rancho de zacate. Y me dijeron que pasara adelante. Y yo dije, ¿dónde me voy a sentar? Si solo bancas de paras de bambú tiene esta gente, con las patas enterradas en el suelo, hasta reptilios estaban echando las patas del elefante. Y yo era orgulloso, tenía un carácter indomable, como las fieras silvestres. Y aquel hombre, mire, no me tuvo miedo, porque de entrada me dijo, dígame, si venías a sacarme no lo vas a lograr. Porque vos no me has mandado aquí, es aquel de arriba. Y todavía estaba ignorante porque el partido. No saber, ¿verdad? Tenés que conocerle. Puedo ser indio, analfabeto, pero no soy tonto. Y sos ignorante o te haces ignorante. Porque tus sultanes la van a lavar ahí, a la quebrada, y se le da el agua a la gente. Porque en Guatemala hay un Cristo negro que trajo Guillo Cataño, el español, y hace lo que los comegéneros de otro ahí, y tiene unos conductos debajo de la tierra que van a los costados del Cristo, y cada 15 días de enero, los primeros 15 días, se activan esos cristos, y la gente dice que es agua santa, misteriosa, que sale del costado del Cristo. Porque ellos aplican la Biblia para eso. Más no saben que los gringos están en las puertas, enterrados. Resulta que, como
esa es costumbre y tradición. Celebrábamos años con ellos la Navidad. Y cuando estudio teología veo que Jesús no nace en diciembre, porque en diciembre es invierno en Israel. Y ¿cómo puede nacer en diciembre Jesús si es invierno en Israel? Y empecé con aquellas cosas, queriendo saber. No leía la Biblia como se lee hoy. La Biblia estaba escrita en latín. El latín era para la iglesia y la gente que era bonita. Porque decía Padre cum vostri amantis fratis amantis libres de la verdad de plena Jesús Cristo. Y la gente ora por nobis que podamos nostri. La gente no sabía ni qué hablaba ni qué decía. Cristo vive, esto sí se entiende. Cristo sana, Cristo salva. A su nombre pueblo. Algunos los portales de la ciudad, hermano. Es un mover del Espíritu. Y yo sé que usted vino con el propósito de recibir de Dios. Un día hablé con ese hombre. Me gustaría, me dijo, que leyeran la Biblia, si no saben ni leer, ¿y cómo la vamos a leer? Yo tengo una traductora, es mi niña, y él le leyó la Biblia, y tenía unos textos ya que había sacado de él, no sé quién se los había dado, pero hablaban acerca de María, acerca de las imágenes, y me dijo, abra su Biblia, que va mi Biblia, a Jerusalén, escrita en el hebreo. Y él tenía la Reina Valera. Y le digo, ¿sabes por qué se llama tu Biblia Reina Valera? Fíjese que no. Entonces no sabían que Cipriano y Consuelo de Reina eran monjes españoles que aceptaron a Cristo. Ah, ¿verdad? Me dijo porque lo aceptaron también. Si los hombres en aquel tiempo dejaron la iglesia y han servido de traductores de esta palabra, porque son hombres intelectuales, políglotas, le llaman a los que hablan varios idiomas. Usted puede hacerlo. Pero había dentro de mí algo que no me dejaba hacerlo. Y lo primero que yo decía, si yo me hago protestante, esta era mi primera fase. ¿Cómo voy a hacer? Yo solo puedo enconchar la mano para pedir el pito de las misas. Yo no sé más hacer cosas que dar clases en la universidad. Y me voy a quedar sin herencia, me voy a quedar sin la iglesia, sin cargo. Y había el Espíritu Santo que me decía, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y creer a Dios en unas circunstancias difíciles es muy complicado para el ser humano. Porque piensa que Dios no existe. Porque piensa que Dios se ha ido. Entonces yo empecé a creer en esa palabra que el hombre predicaba. Y un día me dijo este hombre, lea su Biblia en Isaías 45:20. Y ahí decía, tontos son los que llevamos una imagen en procesión. Y su Biblia, como dice, insensatos. Más elegante el lenguaje que usa. Yo no soy tonto, además eso era para los antiguos, los faraones que llevaban en natas de Egipto. Pero todavía lo hacen ustedes. Lea Apocalipsis 18, Apocalipsis 12, y empezó a darme textos. La mujer vestida de púrpura y oro. Haga un recuento de su iglesia. ¿Cómo se visten los cardenales? ¿Cómo se visten ustedes? Con anillos imperiales. Ya va a llegar a Roma, la ciudad eterna. Allá se va a perder en el pecado, porque en Italia me dijo de todo. Como si él conocía. De eso y eso empecé a creer en la palabra. Entonces, a escondidas de mis jefes, yo probé por primera vez una Biblia. Y empecé a leer esa Biblia. Y con una sed profunda en mi corazón, me descubrieron lo que estaba leyendo, la escondieron la Biblia.
Y me dijo el superior, por el momento usted no puede leer ese libro negro hasta que estudie teología. Hasta entonces va a leer y estudiar usted la Biblia. Pero los textos habían quedado grabados en mi memoria. En el inconsciente estaban los textos. Entré a lo que se llama teologado. La iglesia evangélica iba creciendo de manera acelerada en Costa Rica, en Panamá, en Perú, en todas las partes de Latinoamérica. Y aquel mar de creyentes que se movía en la época del hermano el puertorriqueño Gillo Ávila, sacudían mi conciencia los mensajes de ese hombre. Cuando escuchaba los voceros de Cristo, me sacudía el corazón aquellas alabanzas. Y un día le dije a Dios, en realidad no te conozco, pero quisiera conocerte. Yo no puedo dejar de tomar, no puedo dejar de fumar, no puedo dejar esto. Estoy formado, soy profesional, pero hay cosas en mí que quiero dejarlas. Y es el pecado que oprime, el pecado mata, desespera, produce angustia en el corazón del hombre, hasta que lo lleva a la muerte. Estudiando teología en la Universidad Católica de Chile, en Valparaíso, empecé a conocer el Cristo bíblico que predicaban los protestantes. Y empecé a conocer de frente la palabra. Y muchas veces me arrodillaba ante un crucifijo en el altar mayor. Cristo bendito, Cristo de la gloria. ¿Qué dije hoy después de una misa? El Cristo sordo, mudo y ciego, como la justicia de este país, nunca me respondió. Porque era mudo y sordo. ¿Y cómo ver a Dios? Entonces empezó el Señor a tratar conmigo directamente. Mi tío nos robó unos terrenos. Mi tía tenía de la mano al cardenal de Nicaragua y fueron hasta México para que nos ordenaran estos jóvenes. Teníamos poder económico, político, religioso. Yo no tenía necesidad de nada. Yo estoy acostumbrado a vivir en la pobreza, en la opulencia. Pero el día que recibí esta palabra, todo se me vino abajo. Parecía que Dios no estaba ahí. Empezando la teología, empecé a estudiar introducción a la Biblia. Cómo la Biblia fue escrita en un periodo de 1500 a 1600 años. Y cómo Jerónimo Sologrola, cómo Santo Tomás de Aquino empezaron como teólogos de la Edad Media a ver la palabra de cerca y a hablar de la moral de la iglesia. La iglesia católica no tiene moral. En su mayoría de cleros hay sacerdotes pederastas, pedófilos, que tienen sexo con niños, que hacen lisas negras en el altar. Y que esta noche quizás, si el Espíritu Santo me suelta las palabras, tendría que decirlas. Porque ya no tengo miedo al pasado. Cuando empecé a predicar, me temblaban los pies. Me metieron 3 veces a la cárcel. Me quebraron los dedos de las manos por este evangelio. Quizá usted no haya pasado lo que hemos pasado nosotros. Y no estoy viviendo uno de mis mejores momentos económicos, pero estoy viviendo la gracia y la misericordia de Dios. Y yo le decía al Señor, tengo que caminar. Usted me va a levantar a mi edad, 60 y más años. Y la ortopeda y la fisiatra me dice, pero usted tiene los más años y está mayor. La Biblia dice que los años robuestos son 70.
80 ya después de tener los vendajes. Todavía se puede predicar. Pero ¿por qué no lo hace? Mire, allá en Israel, pues este pequeño comercial, había una misionera a la fuerza que la llevaron cautiva. Un grupo de soldados asirios la llevaron. Y era criada de la esposa de Naamán. Usted que ha leído la Biblia sabe de quién le hablo. Y dijo aquella mujer, hay un profeta en Israel que puede sanarte. Y usted conoce la historia de Naamán. ¿Cómo sana de esa lepra? Pero el orgullo no lo dejaba. La inmunidad política que tenía no lo dejaba. Naamán estaba colocado en una posición alta, era general del ejército. Pero la lepra no le evaluaba a él, porque era como un cáncer hoy. Y mire lo que le pasa a la gente mentirosa. Los criados de Eliseo fueron detrás de los soldados a pedir el dinero. $250,000 valorados llevaban a ellos una vez para Eliseo. Pregunte cuánto cobró Eliseo por el milagro. Nada. ¿Usted cuánto pagado por su salvación? Yo le decía a mi gente, ¿es de muerto o de vivo la misa? No, es de vivo. Eso no cuesta. De muerto cuesta más. Es más cara. ¿La quiere rezada o cantada? Con un grupo de alabanza como este es más cara. Con un grupo de pastores como que están hoy es más cara. Y preguntábamos cómo la quería la gente. Y la gente pagaba el mejor precio. Entonces se vendía la salvación a la gente. Y yo bautizaba 50 niños todos los domingos. En la primera misa, su misa de 6:30, 7, 7:30, 6 misas en la mañana. Y había misas de $25, de $50, de $20, porque solo vendíamos los nombres de la gente. Se ganaba el dinero. No cobramos por predicar. Más sin embargo nos toca los corazones. Entonces cuando estudié la Biblia, empezó aquel que a conciencia martillar. Y ahí había una voz que escuchaba, yo decía que estaba trastornado. Me roban la salvación. ¿En qué forma te robo la salvación? Que vendía las misas al mejor precio y la fe de las personas no se puede vender. Muchos saqueos hay en la iglesia. En la fe. Una beca me puse en el Pío Latino, lo que es la Universidad Gregoriana de Roma, y cada vez más alcanzaba un escaño. Y como sacerdote de la Compañía de Jesús yo aprendí a manejar armas, Uzi, M60, M16. Llevaba unas pistolas en mi sotana, una Browning, una 357. Hasta el punto 66 no podía manejarla. Hasta que llegué a Cristo. Dios en la gloria. Estando en Roma, fue más tremendo todavía. Pues yo tenía que estar allí a la par de la gente del clero más mayor. Y usted ha conocido recientemente la elección de este Papa americano. Todo en la Iglesia Católica se mueve en medio de la política. Las almas no valen. Si usted paga las misas es salvo. Yo confesaba a más de 75 personas. Ave María Purísima.
sin pecado concebida. ¿Cuánto tiempo tiene de no confesarse usted? Una señora me dijo, padre, tengo 20 años, váyase que está condenada. ¿Quién era yo? Si la salvación es gratuita, es universal. Y llega el que quiere, el que tiene necesidad, el que quiere y tiene sed de Dios. Yo sé que tenemos amigos esta noche y no han venido por una simple casualidad. Y no han venido porque las mujeres los trajeron, sino porque sintieron en su corazón el deseo profundo de venir, no escucharme a mí, sino la palabra. Mi lenguaje era diferente antes. Yo no gritaba como hoy. Era bien pausado, bien medido. Todavía tengo un tono del pasado. Pero poco a poco, en 25, 27 años de predicar, el tiempo no le da la salvación a usted. Le da experiencia, buena o mala. Porque quienes están arriba, están abajo y están adentro y están afuera. Y usted me comprende qué es lo que le quiero decir. De repente se van, de repente vienen. Todos arrastrados, pero bien, Dios los trae. Ahí está el pastor para salvarle. Para cerrar esta parte, estudiamos griego, hebreo, arameo, latín. Estudiamos lo que es la teología dogmática, cuando hablamos de los dogmas de la iglesia, que son las costumbres y tradiciones de una iglesia. Vemos nosotros un sinnúmero de congregaciones con diferentes métodos para salvación. Y la salvación tiene un solo método, que es la fe en Cristo Jesús. Pero estamos entonces predicando una evangelización fronteriza, pero es una iglesia para salvación entonces. Usted puede ver un grupo de creyentes sencillos y humildes, pero pueden estar más santificados que ustedes. Porque la conciencia solo la conoce Dios. De mí se han hecho cosas buenas y malas. Y yo le he preguntado a Dios tantas veces, ¿seré yo, Señor? ¿Por qué me llamó usted? Y ya han habido momentos, confieso esto, no vaya a pensar que estoy indeciso, pues estoy seguro de que estoy parado. Que digo, Señor, si estuviera allá no fuera así. Porque si nos pensamos en el dinero, en la iglesia hay dinero, hay carros, 7 carros a la disposición aquí. Trabajar en la UCA, no me faltaba nada, pero había un vacío en mi corazón. Había una crisis de identidad y angustia. Solo Dios pudo llenarla. Y eso pasa en usted, amigo, esta noche, que no sabe qué hacer usted. Pero Dios tiene una respuesta para usted y la va a conocer desde un momento esa respuesta. Entonces terminé mi carrera y estudié 5 años de teología. Y después de eso me ordenaron de diácono. Vine aquí a El Salvador, donde vivía, estuve en el Calvario. Y qué gusta el mío venirme desde la parroquia del Calvario hasta la catedral con una sotanera y que las señoras me besaran el anillo de la mano derecha. Y decía, ahí viene el Padre. Se ponían aquí de la señora. Y hacían la venia. Y ya pasaba, mire, como que era el rey que iba por la calle del Negro. Si antes no le gustaba a la gente con que vestimenta que andaba. Y daba clase en la Único, en la Universidad Católica de Chile Occidente. Estuve un año, ese año fue uno de los más complicados porque estaba la parroquia de la Natividad, estaba un poquito de la guerra y yo estaba a punto de graduarme como sacerdote jesuita. Entonces tuve que empezar a luchar por el pueblo, a pelear con armas. Y dejamos la iglesia de la parroquia y nos íbamos a la montaña a pelear con las armas. Fui entrenado por un grupo guerrillero del Perú que se llamaba El Sendero Luminoso.
y un grupo de España que se llamaba la ETA de España. Conozco el revés y el derecho de la iglesia, los intestinos de la iglesia, la historia no me la contaron, la viví, y hay cosas más largas y más negras. Dios empezó a orar, volví a Italia y allá me entregaron un anillo y hice un pacto, no con Dios, sino con Belcebú. Se hizo una misa negra y luego la ordenación. Los sacerdotes no se casan porque guardan el celibato, pero como que en la consejería son bastante buenos, aunque no vivan lo que dicen. Entonces, cuando me gradué de sacerdote, vine a Centroamérica. Nos dieron a escoger el país donde nos podíamos graduar. Yo tenía que graduarme en mi país, en Salvador. Pero luego fui a Costa Rica. Entonces mi madre viajó hasta San José. Mi padre vino de Perú hasta San José para presenciar la ordenación de su hijo, que se estaba convirtiendo en otro Cristo más a la tierra. Y cuando me puse de rodillas ante el obispo, y luego enfocado en el piso casi 2 horas, me dice el obispo: habéis venido ante mí para ser ordenados sacerdotes eternos según el rito de Melquisedec. Escucha eso, ese sacerdocio de Cristo le pertenece. Me quedé pensando en ese sacerdocio de Melquisedec, que no tenía principio ni fin en la escritura, es sacerdocio de Cristo. Prometéis obediencia ciega a mí y a mis sucesores. Y venía la serie de preguntas comprometedoras con la iglesia, porque ese día yo me iba a casar con la iglesia. Y me iban a dar otro anillo matrimonial en señal de matrimonio con la Santa Madre Iglesia, que de santa no tiene ni la iglesia. Que la iglesia no puede ser santa y pecadora. Desde ese día me convertí en un sacerdote de la iglesia en los anales del Vaticano, y el sacerdocio va a ser eterno hasta que muera. Pero Cristo rompe las cadenas. Por muy fuertes y duras que sean las cadenas, Dios las rompe. Y los pactos satánicos se fueron, porque mi madre un día, yo tenía 5 o 7 años, y me desperté desnudo, sin ropa, y me dijo mi madre: este día te entregué a la iglesia, este día te cambié el nombre, te vas a llamar José de la Inmaculada Concepción. Ese día me entregó con el demonio. Y cuando mi madre murió no podía morirse. Y perdí a mi madre y a mi padre el mero 24 de diciembre, me dolió en el alma y en el corazón. Pero quiero decirle que empecé mi ministerio sacerdotal. Y dentro de mi ministerio empecé el primer año. Se llenaba la iglesia, la parroquia. Hacía 6 misas, 8 misas los domingos. Y yo tenía aquella costumbre de salir a la puerta a saludar a la gente cuando ya se iba. Y el sacerdote del pueblo, el sacerdote que era cercano a la gente, contemporáneo de Romero de aquel tiempo. Entonces empecé el segundo año de ministerio. Los protestantes estaban más grandes, más fuertes, más elevado el número de creyentes. Ya llegaba al 47% de protestantes en el país. Y el 53% quedaba relegado en la iglesia católica, pero no era el 53%, porque estaban los testigos de Jehová, los mormones y algunas sectas más. De manera que los católicos medían un porcentaje diferente. Yo sé que esta palabra no le cae bien a su conciencia, pero después de un largo momento usted medite. Yo no he venido a cambiar su fe, sino el estilo de vida que está llevando. Usted tiene hijos que están en el mar del pecado y necesita que ellos busquen a Dios. Y estoy seguro, esto le quiero decir en el nombre del Señor, si usted prefiere el ruido en la iglesia protestante que en la cantina,
Pero hay gente rebelde que prefiere ir a la cantina y no a la iglesia. Porque mi madre me lo dijo a mí el día que me hice protestante. Prefiero verte borracho en las cunetas de las calles a verte predicando con esos indios analfabetos. Te van a dejar sin herencia. Vas a tener un montón de cuñados porque un hermano te van a decir. Yo no sabía lo que me quedé, porque ella me quedé un montón de cosas, pero el diablo ya había agotado las palabras para ella. Tuve muchas experiencias dentro del ministerio y un día hablé con un pastor evangélico. Ese pastor era un hombre rústico también, analfabeto, que vendía helados, se los botamos, lo acusamos de ultraje vilipendio de las imágenes, lo metimos a la cárcel. A la cárcel fuimos a verlo para burlarnos de él, y había fundado una iglesia con 25 miembros. Los propósitos de Dios. Lo que está pasando tiene un pago. Ahora voy a cerrar esto, que estando en la iglesia de sacerdote, Dios empezó a martillar más y más y más y más. Y de repente yo hablaba con los creyentes, tenía amigos pastores. Nos íbamos a una cafetería a tomarnos un café en las tardes y hablábamos de la salvación de las personas. Llegó un momento en que dije, bueno, los carismáticos se parecen mucho con los evangélicos, perdón, sí, con los evangélicos. Oran, tienen ministerios de sanidad, los coros son iguales casi. ¿Qué les falta a los carismáticos? Dos cosas juntas, aceptar a Cristo y dejar el pecado. Porque usted puede entrar a Cristo y seguir ahí. Bueno, 2, 3. Suegra que tiene. Y eso no va. O sea que yo no puedo estar mucho de pie y ahora ya mandé la hora de pie. Porque la fisiatra me dice, mire, no puede estar mucho para. Mire que. Y mire, si es para Dios lo que voy a hacer, le dije, él va a restaurar mis tejidos de los tendones. ¿Cómo yo recibí a Cristo? Porque esa pregunta me la hice en México, en Argentina me preguntaron eso, ¿cómo usted recibió a Cristo? Reverendo. Y yo no era reverendo ni reventado. Fíjense que yo no puedo explicarle esa respuesta, yo solamente sé que yo leí la Biblia y ahí descubrí el Cristo bíblico que predican los protestantes. No es un Cristo exclusivo de los creyentes, es un Cristo de todos. Lo que pasa es que hay que dejar aquello para hacer lo otro y dejar lo viejo por lo nuevo. Y que eso nuevo sea mejor que lo viejo. Bien filosófica su respuesta, me dijo, no, es la verdad, usted tiene que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Si usted no deja de ser el hombre viejo, nunca va a llegar a conocer el cielo. Y al cielo no puede entrar separado usted de Dios. No tiene entrada. Un día, un pastor de la iglesia Misión Centroamericana me invitó a su casa a tener un debate bíblico y esa noche yo no sabía que iba para convertirme a Cristo. Si hubiera sabido, yo no hubiera ido a ese lugar. Y aquel hombre era albañil de profesión. De profesión digo porque había dado un curso. Y el hombre solo podía pegar a Dios y hacer mezcla. Y las manos llenas de cemento. Y me dijo, mire, vamos a leer esta Biblia es de hebreo, me dijo. ¿Se fue de hebreo? Le dije, no, pero ya me introdujeron aspectos que lo voy a preguntar. Y solo me hizo 2 preguntas textuales de la Biblia. Y referentes a la madre de Dios. Y digo, pero Dios no tiene abuela, me dijo. ¿Cómo María es la madre de Dios? Dice, yo soy el que soy y fuera de mí no hay otro. Mire, yo me encontré en un mar de mar. No hay nada que responder. Yo le dije, el Papa Juan 23, en 1900, el Papa no me habla de la Biblia. Ellos murieron sin Cristo, sepa Dios dónde están. Queremos Biblia y
queremos respuestas teológicas. ¿Usted es teólogo? Sí, soy teólogo. Entonces yo quiero respuestas de la Biblia. Y empiezo que como me gustaba hablar y hablar. Dios tiene dos naturalezas. María, la madre de la naturaleza humana de Dios, que es Cristo, no la madre del Dios divino. Ah, eso quiero oír. O sea que el Dios divino no tiene principio ni fin. Trae la luz porque se atribuye eso. Y la Carmela, y empezó con los nombres de la Virgen. Tienen patronos para los carniceros, para los políticos, para los enfermos, un montón de patronos. Y mire, Álvaro me dijo, ¿por qué le cambian nombre a las vírgenes en diferentes lugares? Yo quisiera ver eso en la Biblia. En la Biblia no está porque no cabe todo lo que se escribió. Y la misma Biblia dice que si se escribiera todo, no pudiera. No es una respuesta categórica. Por los lugares donde se ha aparecido María, ha sido. Porque la Lupe de México nunca existió. Es una historia sin contar en la Iglesia Católica. Y por eso es que muchos creyentes, entre comillas, ven esa serie de la Guadalupe todas las noches. Yo les ayude. Y ve usted que esos milagros, no quiero lo vea. Yo, en mi casa, donde yo vivo, viven otros que no son creyentes. Yo llego tarde a veces de la iglesia o del trabajo y veo también de esas cosas. Y un día le digo a mi hermano, mira que solo de milagros de amor hacia la Lupita. Que una de las parejas que se han separado por alcohólicas, por violadoras, son los milagros que hace la Virgen. Engaña el diablo a la gente. Entonces yo me convertí a Cristo esa noche, yo no sabía. Y aquel hombre de Dios, mire, cuando botó todo su bagaje que tenía, le pregunta, yo no sabía qué hacer conmigo. Y yo le dije, mire, hermano, pastor, vamos a rezar mejor para que Dios bendiga estos alimentos. Que yo no pongo los frijoles parados que usted me está poniendo ahí. Y aquel hombre empezó a orar y a rezar. Yo no cuento las pelotas de la camándula. Yo voy a pedir a aquel Dios de arriba. Y empieza aquel hombre, mire, un hombre de tinte bautista, a hablar lenguas. ¿Qué saben de lenguas? Imagínense. Y decía el hombre, hey, que Harilumeni prueba ahora aquí. Y va a decir aquello. Estas lenguas no son como las que escuchan en otras iglesias. Y empiezo a escuchar al hombre. Y decía en hebreo, yo soy el Señor tu Dios que te va a hablar hoy. Y vas a tomar agua y pan por la rebeldía que hay en tu corazón. Pero cuando escuché aquello que era para mí, yo tuve miedo. Entonces yo abrí mis brazos y le dije, Virgen del Cobre, patrona de Cuba, ¿qué está pasando? Y la Virgen de Cuba nunca se apareció. Y le digo, Señor, ¿qué es lo que está pasando en mí? Pues yo no entiendo esto. Como profesional de salud mental no entiendo. Mira, el Señor empezó a tocar mi corazón y sin voluntad propia yo empecé a llorar y era como una película que pasaba en el pasado, donde pasaban escenas mías. Y le decía, Señor, todo eso he hecho, todo. Me sentí culpable. Y me sentí entre la espada y la pared, como decimos muchos. Y le digo, Señor, desde este día, usted me va a limpiar mi corazón. Usted va a ser mi Salvador. Y empecé yo a declarar la profesión de fe, llorando. Y aquel hombre se puso de pie, mire, queriendo ponerme las manos encima. Y le dije, quíteme esas manos llenas de mezcla de mi cabeza. Y aquel hombre, mire, como que tenía fuego en las manos. Las quitaba, pero el día que quemaba las manos de él.
sin preámbulos, esa noche nací de nuevo, de manera misteriosa y sencilla. Había luchado por ese momento y había dicho al Señor, un día lo voy a hacer, como usted dice siempre en las campañas, otra vez que venga otro predicador, o después lo voy a hacer. Y después pasa y llega el después y usted no lo hace. Entonces desde ese día empezó la lucha y yo no tuve otro camino que buscar mi parroquia otra vez. Yo no pude llegar a la parroquia y me dijo el hermano, le voy a llevar a su casa. No, a mi casa no quiero que vaya. No lo voy a sacar de ahí, le dije. Después arrepentido porque no llegó. Cuando yo bajé unas gradas, era la 1 quizás de la mañana, todavía mi madre estaba despierta. Vení por otra vez, me dijo, no. ¿Y entonces qué traer? Me dijo, ¿qué otra cara te veo? No te puedo explicar, solo lo único que yo decía a Cristo. Me puedo reír, loco, trastornado, hereje, maldito. Y no había palabras en el diccionario para él. Desde este día me dijo, usted no es mi hijo, usted se va de aquí de la casa. Y yo cambié a su papá para ver qué va a decir. Mi papá tampoco aceptó ese reto. Y tuve que salir de ahí esa noche. ¿A dónde ir? Yo había hecho un pago. En una mesa negra fuimos a sacar un muerto que tenía menos de 7 días. Era un oficial del ejército. Y con los sesos acosamientos de ese hombre, se realizó la misa negra en las Islas Caimanes. Y me acordaba de eso. Llevar aquello hasta allá. Teníamos un poder tremendo porque podíamos transportar armas, podíamos hacer muchas cosas en ese tiempo. Y resulta, mis amados, que ya no puede entrar a la casa. Que va a quedar sin herencia. No importa. Y voy a hablar con el obispo ahorita. Y estaba hablando con un señor. Y le digo, aquí está mi hijo, hecho un mar de protestante. Y ahora le digo, un indio de segundo grado le ha dado el coco. Salí de la casa y me estuve en esa tumba de ese hombre. Lloré amargamente esa noche allí y le dije, Señor, perdóname por todo esto que hice. Y resulta que cuando llego a la otra casa que teníamos en San Miguel, tampoco se pudo entrar. Estaba cerrado con otro candado. Mi padre había tomado licor, había fumado, había hecho muchas cosas. Decepcionado por todo lo que estaba pasando. No era la gran alarde, pero para ellos sí, porque yo era un religioso, un sacerdote. Ellos no esperaban esto, que yo iba a ser evangélico hace 30 años. Para ellos era un pecado eso. En mi conversión les cayó como un balde de agua fría a ellos. Me dijo mi hijo tanto estudio que ha hecho. Yo lo mandé a estudiar a la universidad para que fuera profesional, no tonto. Desde hoy usted deja de ser mi hijo. Y ya no puede más entrar a ese lugar. Y yo fui a parar la siguiente noche a la casa de un pastor bautista siempre. Y ese varón de Dios no me abría la puerta. Dijo que andaba alcoholizado. Por fin, cuando me conoció, abrió la puerta. Y para decirme, no tengo palabras para usted. Moisés, siendo hijo de la hija del faraón, rehusó vivir en los palacios de Egipto. No entiendo, le dije, no lo va a entender ahora. Y ahí me quedé en ese sillón esa noche que amaneció. Y ahí pasé 6 meses en esa casa. Y como un extraño me acostaba de último cuando todos se acostaban. Y me levantaba antes que se levantaran todos.
había un momento de soledad y decía, Señor, ¿por qué me sacó de ahí para enseñarme esto? No había trabajo para mí. Yo fui a buscar trabajo y del banco habló el obispo que no me daban el trabajo, porque si me daban el trabajo iba a retirar las cuentas que tenía en cuentas corrientes en la iglesia. No me dieron el trabajo. Fui al hotel Sheraton a buscar por recomendación de gente del banco. Allá estaba el obispo también. No vas a poder contra nosotros. Ya me habían metido alfileres en las uñas, habían hecho muchas cosas. Y yo le decía, Señor, ¿y qué más falta? ¿Qué más te espero de esto? Y el Señor me decía que tuviera mucha paciencia, y yo de la paciencia la estaba perdiendo. Y me salí de esa casa, de este pastor, me fui a otra casa a vivir. Allí llegó un evangelista de la Asamblea de Dios. Y ese hombre me trajo al tabernáculo central de las Asambleas de Dios. Esa noche había una vigilia, me dieron un tiempo y yo no sabía qué hacer porque ni sabía qué decir. Era mi primera intervención como cristiano y solo me agarré del púlpito y le dije yo era sacerdote jesuita, hoy soy protestante, soy católico, soy evangélico, perdón, y me arrepiento, solo eso. Y empecé a llorar y empecé a sentir que el púlpito se movía de un lado a otro y le dije, Señor, ¿qué está pasando en mí? Me estoy trastornando, Señor. Empecé a hablar unas lenguas y esa noche yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Yo no sabía qué era eso. No entendía a Dios. Aleluya. Yo conocí a Pastor Walter hace mucho tiempo. Todavía no podía superar esto. Siento que cada día mi vida se desgasta más. ¿Qué importa si nuestra vida se desgasta en las manos de Dios? Tiempo mejor viene. Le he dicho a Dios muchas veces, si es cierto esto, que me llamó para pastorear, para guiar, para alimentar y cuidar un pueblo. Si mi parroquia tenía más de 2,000 miembros, y le digo, Señor, apenas tengo 20, 40. Y la gente tiene un corazón tan duro y rebelde. Por mucho milagro que Dios le haga, por mucho que Dios la bendiga, el ratón se come el queso. Y hay mucha grasa en el pueblo cristiano. Y cuando hablo de la grasa, no hablo de la gordura que puede tener, sino del pecado que hay en el corazón. Voy a orar esta noche. De ese amigo que está ahí queriendo un milagro, de esa amiga que ha venido. Preséntele a Dios esa petición y sé que Dios va a hacer cosas nuevas en su vida y en su pariente. Si esta noche hay alguien que cree que Dios puede sanar la diabetes que tiene, porque ya está como insulina, ya no es ni glicamida ni metformina que toma, ya es insulina dependiente, quizás hasta diálisis le hacen. Para Dios no hay nada imposible. Si el alcohol lo tiene atado, la droga, Dios quiere sanar ese corazón. La iglesia va a orar mientras los hermanos locales, los de la misma misión, ya donde está el amigo. Vamos a orar por ese amigo que está pasando ese proceso. No importa cuán grande sea su problema, más grande Dios. ¿Por qué no se pone sobre los pies 3 minutos nada más?
Póngase de pie, vamos a orar. Si hay un amigo ahí con deseo de cambio, levante su mano derecha a donde está y voy a orar por usted. Hermano, usted que está ahí, hermanos que se han caído de la gracia de Dios, hermanos que están lejos, hermano que está atrás, queremos orar por él. En la pastoral conoce la gente, los diáconos conocen la gente, tenemos un varón allá de camisa amarilla que vamos a orar por él. Solo lo puede cambiar